Una vez más, una edición del Festival Alienígena llega a Capilla del Monte. Una vez más, la causalidad me invita a presenciar un evento. Una vez más, recorro un poco más de Capilla en Carnaval, siendo mi segunda visita en estas fechas. Y logro presenciar un poco de lo que es el Festival Alienígena, que se llenó de conferencias de toda clase, como las que les voy a compartir ahora sobre Paleocontacto, por parte de Fernando Seca y Claudia Banjic, de Punto de No Retorno. No digo más, esto es Crónicas del Misterio. Una presentación que van a ofrecer ellos en este momento y luego ya vamos a empezar con primero la charla, un ratito de charla con este matrimonio que llegó a Capilla del Monte ya hace unos años y por supuesto le vamos a preguntar por qué están acá, ¿sí? Pero primero la presentación de Punto de No Retorno, Investigación y Arte. Bueno, mientras tanto, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Un placer, un honor, Claudia Banjic, Fernando Seca, gracias por esta posibilidad, gracias al municipio por brindarnos este hermoso espacio en el Cine Teatro Enrique Muiño. Vamos a compartir una charla entre amigos y cuando uno visita a los amigos, ¿qué hace? Les muestra fotos, ¿no? ¿Te acordás de aquellos años, nuestro recorrido? Es lindo compartir fotos, compartir experiencias. Y a nosotros nos encanta tener amigos. En Capilla del Monte encontramos siempre muy buenos amigos. Y esa es la parte más bonita, ¿no? Más allá del fenómeno ovni, de las experiencias, que también, por supuesto, son importantes, las relaciones humanas, interpersonales. Queremos compartirles retazos de nuestra vida, de nuestra intimidad, de nuestra casita, aquí en Aguas Azules, a 3 kilómetros del centro de Capilla. Momentos que atesoramos en nuestro corazón y esperamos que sigan por muchos, muchos años más. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Fer, por el espacio. Gracias a la municipalidad también, que ha hecho este esfuerzo de aunarnos a un grupo de gente que le ama la ufología, que trata de entender este fenómeno, que nos acompaña desde el principio de los tiempos, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros venimos a reflejar. Vamos a ver si sale el video esta vez. Si no, pasamos a... Bueno, muy bien, un repaso por la historia de todo el trabajo que vienen realizando Claudia Banjic y Fernando Seca, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Capilla del Monte? Bueno, creo que vas a coincidir conmigo, ¿no? Un día nos levantamos una mañana en el barrio de Liniers. ¿Año? Habrá sido ya por el año 2003. Y 2003. Dijimos, ya es momento de partir. En ese momento, por determinadas circunstancias de inseguridad, estábamos en el barrio de Liniers, me acuerdo, y dijimos, ya no queremos esto para nuestras hijas. Como vieron en la foto que les compartimos, tenemos 2 niñas, ellas son 2 mujeres, pero en aquellos años eran 2 niñas y dijimos, queremos darles otra calidad de vida. Y sinceramente lo que hicimos no fue decir, bueno, escuché el llamado de Capilla, no les voy a mentir. Pusimos un mapa de la República Argentina sobre la mesa, de esos de los chicos de Rivadavia número 3, porque mi nena estaba ya en primaria. Los dos cerramos los ojos, nos agarramos de la mano y dijimos, donde caigan los dedos, ahí vamos. Así de kamikaze. Cerramos los ojos, pusimos el dedo y cuando abrimos estábamos los dos con nuestros índices en la provincia de Córdoba. Y entonces yo le dije a él, uy, no conozco a nadie en Córdoba, ¿vos? Y me dice, tengo un primo en Capital. Hacía 18 años que no lo veíamos, 18 años. Y así fue, el primo nos prestó el auto, empezamos a recorrer,
Y bueno, Córdoba nos enamoró, vivimos unos 5 o 6 años, 6 años, ¿no? En Villa Giardino. En Villa Giardino. Pero Villa Giardino, que es un hermoso lugar, un hermoso pueblo, igual no llegaba a cubrir las expectativas que veníamos buscando. Como que había un llamado. Vivíamos muy cerca de la ruta y yo veía siempre el cartel. Decía Capilla 28 kilómetros. Claro, y yo le decía a Fer, nos equivocamos por 28 kilómetros, me parece, el dedo, ¿viste? Y veníamos acá los fines de semana, a la automática, que agarramos el último tramo de la automática, y nos empezamos a enamorar de este lugar. Y un día, así de kamikazes que somos, porque somos una familia nómada, que andamos por todos lados, dijimos, bueno, vendamos la casa, si es que se tiene que vender, y nos vemos para Capilla. En 3 meses estábamos aquí con casa propia. Y bueno, hace 12 años de esta aventura en Capilla y de conocer, como dije antes, mucha gente hermosa, maravillosa, involucrados con estas temáticas, y nos fueron mágicamente o sincrónicamente llevando a descubrir que el fenómeno era mucho más profundo que ver un platillo volador, que era mucho más intrincado y complejo que ver una luz, y en eso estamos todavía, con muchísimas preguntas y muy pocas respuestas. Claro. Y Fernando, ¿cómo es que usted decide meterse de lleno en el tema del paleocontacto, ¿no? Que es una disciplina casi que nuevita dentro de todo el tema. Es nueva y ufológico, ¿no? Sí, yo quería, antes de responderte, Fer, quería preguntarles al público, ¿cuántos de ustedes tienen esa sensación de que en algún momento nos vinieron a visitar hace mucho, mucho tiempo? ¿Quién levanta la mano? ¡Epa! Somos muchos entonces. Posiblemente a lo mejor tuvieron su primer contacto con las grandes series que se ven a nivel televisivo o por alguna cadena, pero nosotros, bueno, obviamente teníamos un referente en Fer desde el punto de vista de la investigación y los programas de radio que tenían que ver con esta temática. Lo escuchábamos a él desde Villa Giardino y lo escuchábamos a otro señor que ya falleció, a Jorge Suárez, que tenía su programa los domingos a la noche. Y bueno, Claudia es locutora recibida, profesional, y yo venía acompañando su historia. Me gusta mucho la parte de la tecnología. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a armar un programa entre los dos. Y obviamente empezamos a dar nuestros primeros pininos y empezamos a ir en búsqueda de la verdad. Y obviamente hay gente que se siente más inclinada hacia la respuesta desde la ciencia, muy racional, ya sea en la parte tecnológica o en la parte que tiene que ver con la psicología, ¿no? con esa parte del hombre que tiene mucho de misterio. Y bueno, una cosa nos fue llevando a otra, empezamos a ver que los mitos y relatos se iban duplicando en distintos pueblos que decían haber tenido contacto extraterrestre en la antigüedad. Y eso nos entusiasmó y tuvimos la posibilidad o la causalidad de conocer gente que también un poco se dedicaba a eso, que buscaba respuestas a la existencia del hombre a través del mundo intraterreno, y eso fue abriéndonos un camino al cual hemos transitado prácticamente, ¿cuánto? 9 años más o menos. Y le incorporamos el tema del arte porque el arte es una herramienta que te permite culturizar, porque si vos vas a hacer una representación de una pieza, te pones en contexto y entonces te ubicás desde el punto de vista geográfico, te ubicás desde el punto de vista histórico, de los mitos, de las leyendas, y sin querer te vas culturizando. Y eso es lo que nos encantó. Y bueno, otra parte te la contará Claudia. No, como porque dice vos aquí, me acuerdo que vos te encantaba, por ejemplo, el tema de Zacarías Sitchin, que es un rompedero de cabeza. Porque bueno, tenemos que contarles a todos nuestros amigos que están aquí acompañándonos tan amablemente, estas cosas mágicas que tiene Capilla. Como dice Fer, yo lo escuchaba a este otro Fer, en Cielos Profundos, y realmente era una admiración que sentía, y yo decía, tengo que conocer a este señor, en algún momento lo voy a cruzar. Cuando vivía todavía en Giardino, cuando vinimos para Capilla, vos no te vas a acordar, pero en una de las esquinas, en la esquina de donde está el restaurante, donde está el restaurante, sí, le digo, discúlpeme, ¿usted Fernando Diz? Sí, me
digo, ay, yo quiero felicitarlo por cómo leyó ayer un artículo, que ahora no recuerdo de qué, pero lo leíste de corrido, como 10 minutos sin parar, y digo, yo soy locutora, quiero empezar a hacer programas, y realmente lo tomo usted como un referente en la investigación de la temática. Y bueno, él me invitó al City, al antiguo City, y me dijo, ¿por qué no haces tus primeras armas en la radio en Capilla? Te venís de asistente de producción y empezás a ver cómo es acá el tema, porque esto no es Buenos Aires, te vas a encontrar con otro mundo en la temática. Y así empecé, estuve unos meses de prueba de fuego en cielos profundos, acá con el Señor, conociendo mucha gente, y me fui enamorando del tema, pero en aquellos años estaba muy polarizada con el tema sumerio, y ahora a través del tiempo pude abrir más el abanico de posibilidades de investigación y descubro que 5.000, 6.000 años, que es la datación oficial del pueblo sumerio, y que decir que en Sumeria empieza la civilización y la escritura, realmente para mí no es así. Conocer a personas como Rodríguez, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que te dice que hay una preamérica de 15.000, 20.000 años antes de los sumerios, que la escritura comienza aquí y de aquí se expande por el mundo, como decía Juan Morix o Florencio de Basaldúa. Entonces empecé a ver a los sumerios, pero ya con no tanto interés o enamoramiento, ¿no? Incorporando otras cuestiones, aunque por supuesto mitos sumerios los vamos a ver hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, porque la historia se repite. Todos los que levantaron la mano más acá o más allá saben de lo que estamos hablando. Siempre hay alguien, algún viajero estelar que desciende, los relatos son coincidentes en algunos puntos, en los principales. Vienen o a instruir, a acompañar los procesos, al proyecto humano, proyecto tierra, como el gran monolito de Odisea de 2001, claro, tal cual, de Kubrick, y algunos vienen también con alguna intencionalidad, según nuestro punto de vista, energética, o bueno, en el caso de los sumerios era, según dicen las tablillas, buscando mano de obra barata y algo más que eso, ¿no? O sea, el abanico de posibilidades es impresionante, y si a eso le sumamos las tendencias de los últimos años, sí, que no solamente son seres extraterrestres, sino que pueden ser interdimensionales, multidimensionales, que pueden estar conviviendo aquí con nosotros, tal vez haya alguien aquí sentado y yo no lo logro ver. Por las dudas, buenas noches. Cuando nos manden la foto vas a ver que había gente. Claro, tal cual. Entonces, miren qué profundo y qué amplio, por eso digo, tantas preguntas y tan pocas respuestas. Bien. Fer, respecto de esta zona, ¿se metieron con la mitología nuestra, los comechingones, los anavirones, con los camiares? Con la etnia camiare, ¿no? ¿Qué nos pueden contar? Mira, con respecto a eso yo adhiero mucho a un trabajo interesante que hizo Alex Chionetti, donde él, por la cosmogonía que tenía el pueblo que vivía en esta zona, por la forma de armar sus casas, ellos tenían una interrelación muy fuerte con el entorno, con el cosmos, con el universo, ¿no? Había un respeto por lo que era todo lo que es la flora y la fauna, y tenían una característica muy particular esta etnia, con respecto a los diaguitas, a los huarpes, a los que estaban más al sur, que eran diferentes, más altos, más esbeltos y barbados, cosa poco común en los nativos de América. Y su visión de que no tenían un dios antropomorfo, sino que ellos hablaban de energía. Algunos descendientes de los cuales estamos contactando aquí, esto es lo mágico que tiene Capilla, uno charlando en un stand que tenemos donde presentamos, si gustan después acercarse a ver los trabajos que hacemos. Apareció ayer una señora que era de Junín, pero que su bisabuela en la época de Rosas había venido para Junín escapando de la matanza de los últimos comechingones del sur de Córdoba, camiares. Comechingón era un vocablo despectivo que utilizaban los españoles. Bueno, y a lo que iba es que ellos tenían mucha relación con el cosmos. Y Alex Chionetti nos planteaba ese contacto en la búsqueda con el mundo intraterreno. Él propone que podrían ser descendientes por la tipología antropomorfa de esta gente, de antiguos lemurianos o del continente perdido del mundo.
por la forma de entender cómo se relacionaban ellos con el entorno, con el universo, con las plantas, con los animales, cuál era su Dios. Su Dios no era un ser antropomorfo, era una energía. Y relatos, a eso iba con lo que contaba de la señora que hablé ayer. Su bisabuela hablaba de ese contacto con luces inteligentes. Y ahí estamos. Después, al final del PowerPoint, hay una serie de fotografías en Cerro Colorado, en lo que es el Cerro Veladero, dentro del Cerro Colorado, donde ustedes pueden ver plasmado lo que es la fauna del lugar, alguna representación de un posible indígena, y después otro ser que tiene, antropomórficamente no tiene nada que ver con esa otra representación. ¿Qué quisieron simbolizar? Podrían haber expuesto, como lo hicieron en el desierto de Tassili, que vamos a ver, en Valcamónica, en otros lugares del mundo, ese contacto con esos seres, estos maestros instructores. Posiblemente, ¿por qué no? Si tengo un tiempito. Sí, nos quedan 20 y pico de minutos, o sea que si tenemos si querés ir poniendo imágenes e ir Bueno, ustedes, sí. van contándonos lo que, Claudia, también lo que vamos viendo, y van ahí ustedes aportando su investigación. Ahí está. Qué interesante esto de que se vean como energía. Energías, así es. La bisabuela le contaba esto de energías inteligentes que se desplazaban. Bueno, sin ir más, seguramente vos habrás tenido muchos relatos. Yo, por mi actividad en otra profesión, tengo acceso a turistas, gente de La Pampa, que también es un fenómeno, el tema de las luces que acompañan a los autos. Muchos relatos de esos. Bueno, vamos a ir viendo. Un poquito trajimos, para no aburrirlos, ¿verdad? Vamos a ir. Ahí tienen, vos, Claudia, si querés hacer un paneo rápido de distintas expresiones del paleocontacto. Claro, esta es nuestra presentación. Nosotros nos basamos en el estudio, en la investigación, en la difusión más que nada, porque antes que ninguna otra cosa somos difusores. Ponerse la etiqueta de investigador, en nuestro caso todavía estamos muy lejos de eso. Ser un investigador requiere de muchas etapas de conocimiento, ¿no es cierto? Básicamente difusores y animándonos en el tema investigativo en esta región, asesorados ahora por una persona, no puedo decir el nombre todavía porque estamos formando un equipo para ir in situ, ir a los lugares, a tomar fotografías, palpar el petroglifo, pero es todo un trabajo investigativo muy serio, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado también en preservar esos lugares. Y bueno, si vamos avanzando, ahí están las estatuillas de estos astronautas de la antigüedad o estos visitantes venidos de las estrellas, y la similitud con los astronautas actuales en los trajes, ¿no? En estas cabezas de lo que para la arqueología oficial son jugadores de pelota, pero nosotros allí podemos observar lo que podría ser una escafandra, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, con estas expresiones de estos pueblos antiguos, incas, mayas. ¿Qué significa el paleocontacto? El paleocontacto es el contacto extraterrestre en la antigüedad, y Tassili es la Capilla Sixtina de la ufología, por decirlo así, por la cantidad, miles y miles de estas pinturas rupestres, en su gran mayoría, de 15.000 años de antigüedad, especulan algunos, o mucho más tal vez, donde Henry Lott, a mediados del siglo XX, descubre esta maravilla, o la redescubre, mejor dicho, y bueno, la va plasmando, va tomando los calcos de esto que a él le parecen que son astronautas, que son el dios marciano, el que vemos en la extrema derecha, dios con orantes. ¿Querés marcarlo con? Buenísimo, sí. Y bueno, hace un trabajo investigativo para el Museo del Hombre en París, y allí pueden ver todo el trabajo de calcos que hace Henry Lott, al cual se le culpa de haber maltratado en algún punto estos trabajos, porque bueno, llegó un grupo de asistentes que, para poder resaltar y tomar los calcos de esto que estaba en la piedra, deterioraron en algunos casos algunas de estas imágenes, de estos dibujos,
pero la más significativa de todas, ¿no?, del lado izquierdo, es seguramente en la que vemos a 3 mujeres de apariencia negroide que están siendo llevadas de la mano por un ser, una figura antropomorfa, con escafandra, con una especie de manguera que conecta a una especie de burbuja o de huevo, donde se ha representado inclusive cierta luminosidad. Y muchos ven en esto una de las fotografías, por decirlo así, de una abducción en la prehistoria. Lo interesante de esta representación es que se dató tanto este dibujo como este otro, porque a lo mejor podría ser que, bueno, a lo mejor evolucionaron en su momento. Tenemos que ponernos en contexto. Esto que está en el norte de África, en el desierto, en pleno desierto de África, en Libia, anteriormente, en lo que es el Neolítico o finales del Paleolítico, era un vergel. Entonces, junto con estas pinturas, en otras partes de las cuevas vas a tener representaciones de cocodrilos, petroglifos de jirafas, de rinocerontes. Entonces, la pregunta surge: si estas mujeres fueron representadas como tales, un perfil negroide, ¿qué simboliza este ser antropomorfo? O de repente el gran dios marciano, como lo denominó Henry Lott, su descubridor, esta pintura que tiene unos 6 metros, que está en la cúpula de la cueva, con un atuendo que no tiene nada que ver con el resto de los humanos del lugar. Una especie de overol, una escafandra, bueno, sería una especie de cíclope, ¿no?, con un solo ojo, y estos otros seres también representando un poco lo que ellos podían plasmar, ¿no? Una civilización, o a lo mejor un núcleo de personas que recién comenzaban a ir desarrollándose, tratando de encontrar algunas formas de herramientas para poder sobrevivir, y sin embargo aparece esto otro totalmente diferente al resto del grupo étnico que nos presenta Henry Lott. Y por ejemplo, esta que está acá, la que estamos viendo acá, esto está en Italia. Y esta representación, que después la vamos a ver, vamos a ir pasando algunas diapositivas, del casco o de este semicírculo o aura, como se representan en la Iglesia Católica los santos, y los rayos, se repite en todas partes del mundo. Inclusive en Cerro Colorado hay una pintura donde figura también este ser antropomorfo con un casco y rayos que salen de la cabeza. Eso es muy común. Y significativamente también en sus manos algunos adminículos o artilugios o quién sabe qué, que los vamos a ver representados también en otras culturas. Llevan en las manos ciertos instrumentos. Bastón de mando. Claro, esto es Val Camonica, al norte de Italia. De Italia. Del lado derecho. Y trajimos para compartir con ustedes, vamos a ver, un poco los conceptos. ¿Qué significa paleocontacto? Porque no es que esto surgió en el 2000 con el History Channel, sino que hubo aquellos audaces científicos que propusieron esto del contacto extraterrestre en la antigüedad, a expensas de, obviamente, ser marginados del resto de la comunidad científica. Entonces vamos a ver rápidamente, Claudia, vos que tenés muy linda voz, nos vas a leer un poquito. Paleocontacto, la hipótesis del paleocontacto, también conocida como hipótesis de los alienígenas ancestrales e hipótesis de los antiguos astronautas, es un concepto intelectual que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Otra forma de llamarlo es creacionismo alienígena. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no en todas, son en realidad extraterrestres y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Es decir, que corrió por cuenta del hombre la interpretación que fueron dioses. Tal vez a uno de estos astronautas se le ocurrió decir: soy tu Dios,
Y eso después se popularizó, se globalizó, diríamos ahora, se viralizó, y resulta que todos los que nos visitaban eran dioses. Y después a partir de ahí se formaron los sistemas de creencias, las religiones, y bueno, no nos vamos a meter ahí con esos temas, pero los dejo ahí pensando. Sí, sigamos un poquito. Bueno, ahí nos ponemos en una línea de tiempo para ver dónde se dieron todas estas expresiones culturales. Fíjense, alrededor de este periodo de la historia, digamos, aceptada, ¿no? por la ciencia, ¿no? A la finalización del Paleolítico, en el Paleolítico superior, sobre todo en este periodo, en el periodo magdaleniense, en los 10.000 años antes de Cristo, que era un poco la pintura que vimos en el desierto de Tassili, que también se repite en las Guadjinas en Australia. Y aquí tenemos, esto lo queríamos presentar, es un doctor en ciencias y físicas matemáticas muy poco conocido. El History Channel se olvidó de este señor, o alienígenas ancestrales. Él, en la década del 50, en el 59, lanzó la primera hipótesis sobre el paleocontacto. Imagínense, hay que ponerse en contexto, si bien estaba dentro del otro lado de la cortina de hierro, pero bueno, él propuso, en función de lo que vamos a ver ahora, que el paleocontacto existió. ¿Por qué? Porque él analizó los famosos trilitones de Baalbek, que están en el Líbano. Fíjense lo que son, en comparación con el hombre, este prisma monolítico que pesa prácticamente como 2 Jumbo 747. Armaron toda esta estructura y él, observando sobre todo la plataforma en esta zona, vio arena vitrificada, producto, él desarrolló una teoría de que pudo haber sido el calentamiento de ese sílice a muy alta temperatura de unas supuestas toberas de alguna nave, un espacio puerto lo llamó él. Obviamente se le tiraron a la yugular, pero bueno, él continuó. Y simultáneamente, un conocido por mi amigo que le gusta leer, El secreto de los Andes, lo habrás leído, bueno, George Hunt Williamson, un antropólogo y arqueólogo norteamericano, cuando hizo su paso por, por Marcahuasi, un lugar muy particular, desarrolló también la teoría de del paleocontacto, ¿no? Del contacto extraterrestre en la antigüedad. Esto nos permite ya no verlo como una fabulación o como una idea escabellada, como un pensamiento a lo mejor de alguna mente muy creativa, sino que hay evidencias. Vamos a ir viendo. Estas son, que lo vamos a pasar rápido, las hipótesis que se manejan acerca de por qué existió el contacto extraterrestre en la antigüedad. La primera es la del centinela, ¿sí? Ahí, Claudia, si querés leer o... La hipótesis del centinela nos dice que es la sugerencia de que existen civilizaciones alienígenas avanzadas y podrían colocar dispositivos inteligentes de monitoreo en o cerca del mundo de otras especies en evolución para rastrear su progreso. Bueno, ahí lo que hacía mención Fer, el famoso monolito de Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio, una película que se la recomiendo donde hay mucho conocimiento encriptado. Sí, disculpame, sí, dale. Quiero hacer un punto ahí respecto también de ese científico bielorruso, ¿no? Tengamos en cuenta que quien escribe 2001 Odisea del Espacio fue Arthur Clarke, que era un científico, y es el que pone el primer satélite de los americanos en órbita. O sea, todo lo que nosotros leemos de Arthur Clarke, ¿sí? Porque Carl Sagan, bueno, escribió una novela y después escribió otro tipo de libros. Pero Arthur Clarke, los que lo hemos leído con apasionamiento, era alguien que tenía muy claro que la presencia extraterrestre y la influencia extraterrestre en nuestro desarrollo era permanente, ¿no? Yo creo que la película 2001
Piensen que la hizo Kubrick en el 68. ¿no? Sí, 68. 68, un año antes de que llegáramos a la Luna. Bueno, otro tema de si Kubrick hizo las imágenes no es otra cosa, pero pensemos que Arthur Clarke en todos sus libros de ciencia ficción, si los leen con tranquilidad, dejó un montón de pautas de que él tenía esta creencia, él tenía esta hipótesis también, solo que bueno, puso a los libros ciencia ficción. Bueno, ¿dónde terminó viviendo Arthur Clarke? ¿Alguien sabe? ¿No sabe nadie? Arthur Clarke se tuvo que ir a vivir a Sri Lanka. Terminó viviendo en Sri Lanka los últimos años de su vida, porque evidentemente era un elemento disruptivo dentro del mundo científico, casi que en cada libro de ciencia ficción que fue escribiendo, ¿no? Fue avanzando con este tipo de cosas, ¿sí? Disculpen la interrupción, pero les quería poner el contexto comparado con el científico bielorruso. Saber, ¿no?, dónde terminó el bielorruso. Pero Arthur Clarke sabemos dónde terminó. Se hizo monje budista, además, y terminó viviendo en Sri Lanka. Qué Los últimos, calculo yo, 15 años de su vida fueron así, ¿no? Pero cuando vos vas leyendo los libros te vas dando cuenta que el tipo avanzó tanto que lo mandaron a Sri Lanka, y felicidades para Arthur Clarke, ¿no? La segunda hipótesis, que es muy interesante y que es, digamos, la podemos incorporar fácilmente, se me pasó, mira, que es la del zoológico. Así como nosotros observamos el desarrollo de cómo evolucionan las especies en el mundo, ¿por qué no pensar que las razas alienígenas están cuidando de evitar o que se los conozcan o que influyan en nuestro desarrollo? Es decir, ellos están como observadores, ¿no? Nadie puede negar que las explosiones nucleares que tuvimos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, obviamente iban a llevar a, si continuamos en ese camino, en esa línea de tiempo, a un desastre a nivel astronómico, ¿no? Obviamente cambiaríamos posiblemente la ubicación de la Tierra dentro de ese baile estelar que es el sistema solar. Fer, disculpa, sí. Claudia, ¿cómo se conjuga esto del zoológico con la idea de la granja humana de Salvador Freixedo? Bueno, es una posibilidad, es una hipótesis también de trabajo, ¿no? Porque nadie tiene la respuesta absoluta con respecto al fenómeno, ¿no? Y entonces en esto hay diferentes posibilidades y miradas. ¿Para qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué este planeta? ¿Por qué a lo largo de las humanidades? Una línea de tiempo que va desde la prehistoria, muy en la noche de los tiempos, hasta ahora mismo, donde hay gente que dice que está siendo contactada, que tiene encuentros cercanos del primero, segundo, tercer tipo y más, cuarto y quinto. Algunos afirman también. Entonces, estaría esa posibilidad de que somos como una pila energética para algunos seres que se retroalimentan de nuestra energía, es una posibilidad. Que dentro de la Matrix estamos programados al servicio de estas entidades, que no tienen por qué ser extraterrestres, pueden ser interdimensionales, que entran y salen a su gusto, que a veces las podemos ver y a veces no, que interactúan con nosotros. Salvador Freixedo se va a un extremo, tal vez, bueno, es su postura, él sale de lo que es el sistema de creencias religioso, es un ex jesuita, y él directamente dice, cuidémonos de los dioses. Y así es uno de sus libros, el título. A ese extremo llega él. Ojo, atención. Creo que hoy por hoy la mirada debe ser mucho más amplia y que hay de todo. Yo creo que como una de las leyes del hermetismo, como es arriba es abajo. Y creo que hay toda clase de razas que interactúan y, ¿por qué no? Algunas de ellas tienen algunas finalidades que solo benefician a esos grupos de visitantes, en perjuicio nuestro. Tal vez como una experimentación, ¿por qué no? En eso están las últimas teorías, ¿no? La teoría de la distorsión, o inclusive el DMT que plantea Néstor Berlanda, ¿no es cierto? Bueno, el mismo Jacques Vallée cuando está hablando de estas cuestiones. Es tan amplio que podemos llegar a especular, ¿no? Para algunos son benévolos y para otros, inclusive en el otro extremo de la
abanico de razas están los reptiles, ¿no? Los insectoides. Bueno, vamos a ir cerrando, pues ya queda poquito. La última de las posibilidades o teorías es la hipótesis del mimetismo, ¿no? Las pasamos las otras porque no vamos a llegar. Que esto, bueno, realmente se pudo comprobar. Claudio nos puede expresar la historia de Enrique Rincón, un contactado que supuestamente se hizo amigo de un suizo, que no era ningún suizo. Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo Rincón, exactamente. ¿Y? ¿El suizo? Claro, y se lo llevó lo encuentra en una nave, ¿no? Interactúa con él, se hace amigo, van juntos a ver una película inclusive, y después de unos cuantos meses desaparece esta persona y luego Enrique es llamado a un contacto, y cuando él asciende a la nave o es llevado a la nave y luego de que es perfectamente purificado y demás, porque le hacen sacar la ropa y todo, encuentra a este amigo que había conocido en la puerta del cine y le dice, ¿no me recordás? Ah, bueno. Entonces se plantea esa posibilidad de que se involucran con nosotros aquí abajo. El mimetismo habla de eso, que podemos estar sentados y ahora miren al de al lado a ver qué les parece, y perfectamente podemos estar en presencia de un Igual ser. nadie se lleve a nadie hasta que termine. Miren, uno se ríe, ¿no? Y lo toma en broma. Pero yo últimamente en Capilla estoy viendo cosas muy extrañas. Pero esto va a ser para otra charla entre amigos. Pero Ahora en el café ufológico. no lo descarten como posibilidad. No crean que estoy loca. Tómenlo como una posibilidad más de tantas. Miren bien a la gente que tienen al lado. Bueno, y queremos cerrar con esta ecuación, la ecuación de Drake, un científico norteamericano, que calculó la probabilidad de civilizaciones solamente dentro de nuestra galaxia que podrían contactarse con nosotros, civilizaciones avanzadas, ¿no? Y nos habla de por lo menos hasta 10 civilizaciones en función de la formación de las estrellas, la cantidad de planetas que se ubican dentro de, digamos, de la zona de influencia donde puede haber vida y que esa vida se haya desarrollado. Es interesante para ponernos en contexto y entender que seguramente no estamos solos y seguramente hemos tenido contacto con otras civilizaciones. Así que bueno, ya se nos acaba el tiempo, queda mucho para contar, pero bueno, agradecemos a Fer, sí. Bien, simplemente comentarle a la gente, bueno, vamos a estar les vuelvo a recordar, en el Café Ufológico Uritorco, inaugurando este sitio que nos facilita la gente del Café City, aquí en la techada capillense, así que quieren continuar la charla con algunos de ellos, y si no, en el puesto de la Feria Mística, se llegan hasta ahí, hasta la esquina de Valpizza, y ahí nomás a la izquierda, ahí están los chicos con toda la parte artística que nos han mostrado hoy relacionada con el tema de paleocontacto, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Gracias. Tenemos que hacer una de estas, pero larga. No, sí, por supuesto. Esto es solo una presentación, como les dije, entre amigos, mostrando fotos. Estamos muy honrados de formar parte del equipo de trabajo de todos los ufólogos de años en Capilla del Monte. Nosotros apenas 12 años en esta ciudad y tímidamente 10 años de radio, conociendo a gente muy hermosa. Así que muchísimas gracias. Buena vida y bendiciones para todos. Buenas noches. Bueno, muy bien. 10 minutos nada más, puntualmente. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.